es abogado, es político y analista internacional. De tal manera que importante es conversar y, bueno, pues saber las opiniones de cada uno de los especialistas. Doctor José Antonio Torres, gracias por estar en Hágase Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlo. Doctor, estamos en un embrollo, pues, donde la democracia se nos está escapando de la mano y ahora se busca cómo restablecer esta democracia que prácticamente nos lleva a la independencia de la libertad, pero se ha convertido en un libertinaje. ¿Qué hacer ahora, doctor? Bueno, yo considero que lo que está pasando en el país es consecuencia del fracaso de la dictadura y el gobierno autoritario impuesto por y promovió un referéndum en el año 2018 y solo ha logrado que en el último proceso electoral más de casi 20 agrupaciones nacionales puedan participar en primera vuelta, se haya logrado elegir un Congreso fragmentado y en segunda vuelta el país se haya polarizado y aún a pocos días del 28 de julio el Jurado Nacional de Elecciones no haya resuelto el proceso electoral y haya proclamado el ganador de la segunda vuelta. Entonces, ha fracasado la reforma política, ha fracasado las políticas y fracasó el golpe implementado por Martí Vizcarra el 30 de septiembre del 2019, que ya la historia lo juzgará como un golpe ominoso para la democracia y la libertad. Ahora, ¿qué hacer? Hay que forzar y forjar la libertad y la democracia como un objetivo de largo plazo. Los países que han logrado mejoras económicas, mayores ingresos, mayor crecimiento económico, mejor distribución del ingreso y reducción de la pobreza, lo han logrado en el marco de la libertad y la democracia. Las dictaduras como la de Cuba, la de Nicaragua, la de Venezuela, solamente han generado hambre, desocupación y mayor pobreza. Por lo tanto, la tarea es hoy y de largo plazo, promover el crecimiento económico, la inversión e ir al debate ideológico, porque ahora Pedro Castillo y sus seguidores plantean una asamblea constituyente para refundar la república e imponer un modelo económico fracasado en otras partes del mundo. En consecuencia, lo que nos espera es un peligro a la democracia, pero ya esto se venía, o sea, para que suceda esto, para que tú tengas una enfermedad, doctor, hay ciertas, ¿cómo se llama esto? Avisos, ¿no? Que estás mal, ¿no? Viene las consecuencias, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, durante 5 años, doctor, durante los 5 años, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Hubo ya este malestar, un malestar que prácticamente se ha venido dando en estos últimos 5 años, donde ha caído Pedro Pablo Kuczynski, se han traído abajo varios gabinetes también. Entonces todo ello ha permitido pues ya hacer un análisis de esta democracia, doctor. ¿Usted no cree que hubo un descuido también ahí? Bueno, yo creo que la responsabilidad es de todos los peruanos. No creo que el país necesita que la ciudadanía se ejerza no solo votando, sino participando y haciendo política. La tarea de movilizar al país, a las fuerzas democráticas, más allá de los partidos, creo que es una tarea meritoria. Yo saludo la movilización de todos los peruanos que están actuando en Lima y en otras partes del país, pidiendo libertad, pidiendo democracia y sobre todo solicitando la verdad electoral. Cuando se proclame al ganador, que presumiblemente sea el señor Castillo, va a existir una gran sombra de sospecha sobre un fraude electoral que se ha montado con el apoyo, el fraude en mesa y la cooperación y participación de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Ya se juzgarán a los actores de este fraude y recibirán las sanciones y las condenas correspondientes. Pero la tarea, repito, es de todos los ciudadanos, que no solamente debemos elegir, sino participar en la vía democrática. La libertad es un objetivo permanente y por lo tanto creo que los partidos, sobre todo los partidos con historia, con ideario, y me refiero a la APRA, al PPC, agrupaciones políticas democráticas, deben tener un papel activo en la vía nacional y confrontar ideológicamente, porque no tengo en lo personal ningún problema en debatir con un militante de Perú Libre, un militante de izquierda marxista,
o un marxista-leninista. Creo que es la tarea de levantar el nivel político debatiendo ideas y no pretendiendo imponer un modelo económico o político a rajatablas, porque eso no es libertad, eso no es democracia. Y para ejemplo tenemos el fracaso del modelo cubano, que ha sumido en la miseria y en la pobreza a su población y que donde no hay libertades. En Cuba no hay libertad de prensa, no hay sindicatos, no hay partidos políticos, no hay elecciones. Más de 60 años de dictadura y el fracaso del modelo político se demuestra en la pobreza del pueblo cubano. Bueno, creo que eso es lo que ha resaltado, que la población salga a las calles a protestar y decir que queremos libertad y democracia, y justamente eso sería un espejo también lo que podría pasar en el Perú en caso que se aplique esta dictadura por parte del comunismo, en la cual el ideario dice bien claro sobre este partido Perú Libre, doctor José. Bueno, el Perú Libre, y Vladimir Cerrón, el autor intelectual del ideario de Perú Libre, es muy claro, ¿no? Ellos son marxistas, leninistas, mariateguistas. Ellos admiran a la Revolución Cubana. Vladimir Cerrón ha sido formado en La Habana, ha estudiado medicina en La Habana, se graduó en La Habana y ha vivido 10 años en La Habana, y es un admirador del modelo cubano, que ha representado para un país como Cuba llevar a la pobreza al 90% de su población, depender del apoyo de sus familias o familiares en el exilio en los Estados Unidos, y a pesar del llamado modelo exitoso en el plano de la salud, está fracasando en poder afrontar y enfrentar los estragos del COVID-19. La propaganda cubana siempre vendió a Cuba como un modelo exitoso, que en Cuba hay igualdad, hay derechos reconocidos, derecho a la salud y a la educación. Los que tenemos la oportunidad de haber viajado alguna vez a Cuba podemos acreditar que nuestra primera impresión, que es un país donde solamente un grupo de privilegiados de la cúpula del Partido Comunista tienen derecho al bienestar, y la gran mayoría del pueblo cubano está sometido al control de precios, al racionamiento de alimentos, a las largas colas, y bajo una supuesta igualdad se ha vendido una ideología que lamentablemente ha llevado a la pobreza y a la desocupación al pueblo cubano. Sin embargo, doctor, la emoción o tal vez el odio a mirar la corrupción en la figura de Keiko Fujimori, que es mirar solamente el árbol, ha dejado de mirar el bosque, que es la democracia, y que ha polarizado al país. Entonces, esta situación es muy complicada, de que la señora cree Keiko, que Castillo es la esperanza, la salvación contra la corrupción y contra la favor de la democracia verdadera, pero sin embargo... no nos engañemos, la población confió en Alejandro Toledo, que ahora tiene orden de extradición. La población confió en Martín Vizcarra, confió en Ollantaytamala, en Nadine Heredia, en la señora Villarán. ¿Y en qué situación legal y procesal se encuentran ellos? El país se enamora cada cierto tiempo de falsos liderazgos. Detrás de las personas debe haber una trayectoria política. Pregunto, ¿cuál es la trayectoria política del señor Pedro Castillo? Más allá de haber sido dirigente sindical en los últimos años, no se conoce de su trayectoria política. Lo que se sabe de alguna forma es que ha militado en Perú Posible. Ha sido un seguidor del señor Alejandro Toledo, y ahora detrás de él está Martín Vizcarra, Salaverry, se encuentra Ollantaytamala, que le da consejos, está el toledismo, que le facilita muchas cosas a través incluso de colaboradores del gobierno de Alejandro Toledo. En todo caso, para mí, si se proclama a Pedro Castillo, será un gobierno del continuismo, donde los toledistas, los humalistas, los seguidores de Villarán, los caviares y los comunistas ortodoxos van a sentirse parte del poder y van a entrar en una pugna por el poder y en conflictos internos de pronóstico impredecible. Por lo tanto, el país necesita estabilidad, y la estabilidad no creo que se la ofrezca Pedro Castillo, que además no tiene formación política e ideológica, y no quiero, expresarme mal del señor Pedro Castillo, pero creo que ni siquiera fue capaz de aprobar un examen para lograr la estabilidad como maestro de aula en Cajamarca. La misma pregunta que les hice a los demás especialistas, Lourdes Florenano dijo que no reconoce llamarle presidente Pedro Castillo, ciudadano responsable del gobierno. ¿Usted qué piensa sobre el particular? Bueno, yo pienso que la elección
ha sido en realidad en primera y en segunda vuelta hay indicios suficientes para calificarla de una elección fraudulenta. En segundo lugar, la demora en la proclamación del candidato es porque no ha sido el Jurado Nacional capaz de transparentar los resultados, se ha negado a cotejar padrón y actas con las actas de sufragio, ha negado el derecho a las audiencias públicas, solamente fueron audiencias públicas las primeras sesiones, luego todo ha sido manejado con la mayor y absoluta reserva, y creo que ese proceso está manchado por un signo que es cierto: ha habido fraude en mesa y fraude alentado en OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones, y este proceso debería motivar una profunda reflexión, porque creo que el camino de la salida política va a ser un gobierno de transición y convocar a nuevas elecciones, no con autoridades electorales distintas, porque las actuales, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, están descalificadas moralmente, incluso la RENIEC, ¿no?, que tampoco ha facilitado la entrega de los padrones electorales, invocando pretextos sin ningún fundamento. Ahora, doctor José Antonio, ¿cómo ve usted este 22 de julio? ¿Hay tiempo para proclamar al presidente o simplemente qué es lo que piensa que va a suceder? Porque hay incertidumbre. Bueno, si no proclamara el Jurado Nacional de Elecciones al ganador o ganadora de la segunda vuelta electoral, tendría el Congreso electo en primera vuelta, que se está instalando los próximos días, que elegir su mesa directiva, y de manera transitoria asumiría el despacho presidencial el presidente de la mesa directiva o el presidente del Congreso. Ya, ¿Eso qué una salida constitucional? ¿Empeorar más la situación o darle un respiro como para que se pueda acomodar las cosas? Bueno, yo creo que el proceso electoral está viciado. No creo que la proclamación del señor Castillo ayude al país, y creo que una rectificación del Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso sería algo tardía. Ni siquiera el gobierno del señor Sagasti, que es responsable y ha perdido la neutralidad respecto al proceso, colaboró y cooperó recogiendo la petición de la señora Fujimori de pedir a la OEA una auditoría internacional, que hubiera sido la garantía y el aval que hacía falta para que un organismo neutral internacional pueda dar fe de que el proceso electoral se dio dentro de los estándares reconocidos por la comunidad internacional. Nada de eso se ha hecho por falta de voluntad política, y siempre se invocó razones de tiempo. En realidad, el tiempo es un asunto de segundo orden cuando se trata de la veracidad, la verdad y la transparencia electoral. El gobierno de Pedro Castillo tendrá la sombra que es ilegítimo y no ha sido la expresión cabal de la voluntad del pueblo en segunda vuelta. Qué bien, doctor, muchas gracias por su participación aquí en Hágase Justicia y por su análisis. Muy buenas tardes, doctor José Antonio, por su participación. Muchas gracias, muy amable.